Evangelio de hoy. Sábado 4 de octubre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 17 al 24. En aquel tiempo, los 72 volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que veis vosotros, y no lo vieron. Y oír lo que oís, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al contemplar la alegría de los discípulos que regresaban de su misión, Jesús nos recuerda que la verdadera satisfacción no proviene del éxito aparente, ni del reconocimiento humano, sino de la certeza de que Dios actúa en nuestra vida y en nuestra misión, y que todo esfuerzo realizado con humildad y obediencia tiene un valor eterno, aunque los resultados sean invisibles a los ojos del mundo. La exclamación de los discípulos sobre el poder con que expulsaban demonios y realizaban milagros nos enseña que la verdadera eficacia espiritual no depende de la fuerza humana, sino de la comunión con el Espíritu Santo, y que la alegría auténtica surge cuando reconocemos que todo lo que hacemos es un instrumento de Dios, y no mérito propio, sino regalo divino que nos transforma y nos eleva. Jesús nos muestra que la verdadera autoridad se ejerce en la humildad, y que la grandeza del discípulo no se mide por la fuerza, sino por la capacidad de servir con amor y de permitir que el Espíritu actúe a través de nosotros, transformando vidas, llevando paz y consuelo a los corazones necesitados, y manifestando el reino de Dios en lo cotidiano. La alegría de los discípulos, aunque motivada por la manifestación del poder de Dios, Jesús la traslada a un plano superior, mostrándonos que la verdadera felicidad no depende de los logros, sino del reconocimiento de que nuestros nombres están escritos en el cielo, y que somos partícipes de un plan eterno que trasciende tiempo y circunstancias. La revelación de los misterios a los humildes y sencillos nos enseña que la lógica de Dios difiere de la lógica humana, y que quienes se abren con confianza y humildad reciben la guía del Espíritu y la capacidad de discernir los caminos de la verdad, mientras los orgullosos y autosuficientes permanecen cerrados a la revelación, porque su corazón está endurecido y su mente limitada. Jesús nos desafía a valorar nuestra misión no por los resultados, sino por la fidelidad al plan del Padre. Porque la obra de Dios es invisible a los ojos humanos, y solo el Espíritu puede mostrarnos su verdadero alcance, y hacernos conscientes de que cada acto de servicio,
Oración o entrega forma parte de la construcción de su reino. La verdadera alegría nace de la certeza de la presencia de Dios. Y no de la visibilidad de nuestras obras. Porque los éxitos pasajeros y los elogios humanos son efímeros. Mientras la comunión con el Padre y la acción del Espíritu nos garantizan una felicidad profunda, duradera y transformadora, que impregna cada aspecto de nuestra vida y misión. Jesús nos recuerda que los humildes y pequeños son los receptores de la revelación. Porque poseen un corazón abierto y confiado, capaz de acoger la verdad y de vivir según la voluntad de Dios. Mientras quienes se consideran sabios y poderosos, según el mundo, muchas veces no comprenden los misterios del reino y permanecen ciegos ante la acción del Espíritu. La autoridad del discípulo no se basa en la fuerza ni en la notoriedad, sino en la humildad, la entrega y la fidelidad al plan de Dios. Y nuestra misión consiste en ser canales de su gracia, llevando la paz, la salvación y la verdad a todos los corazones abiertos. Y viviendo con alegría, esperanza y serenidad, aún en medio de dificultades y rechazos. La verdadera felicidad de los discípulos se encuentra en la seguridad de que sus nombres están escritos en el cielo, y en la confianza de formar parte de un plan eterno que trasciende los logros visibles, las dificultades humanas y los juicios externos. Porque nuestra vida tiene un sentido profundo y eterno, basado en la fidelidad a Dios y la acción del Espíritu. Jesús nos invita a vivir con un corazón atento a la acción del Espíritu, para reconocer sus signos en nuestra vida y en la de los demás, y para recibir con gratitud la alegría que proviene de la certeza de ser partícipes del reino, sin depender de resultados visibles, sino del gozo profundo que surge al colaborar con Dios en su obra de salvación. La misión de los discípulos nos enseña que todo poder verdadero proviene del Espíritu, y que nuestra eficacia depende de la comunión con Dios, y no de habilidades humanas, reconocimiento social o logros visibles. Y que solo en la humildad, la obediencia y la entrega total podemos ser auténticos instrumentos de gracia, capaces de transformar vidas y corazones. La verdadera autoridad y grandeza del discípulo se manifiestan en el servicio, en la humildad y en la disponibilidad para obedecer al Padre, y no en el prestigio o la notoriedad. Porque el reino se edifica sobre la fidelidad, la entrega y la acción del Espíritu, y no sobre logros humanos o apariencias externas. Jesús nos enseña que la alegría auténtica surge de la comunión con Dios, y no de la eficacia o los elogios humanos. Porque solo cuando confiamos en Él y dejamos que el Espíritu actúe en nosotros, nuestra vida se llena de significado, paz y esperanza. Y podemos cumplir la misión con entrega, constancia y amor verdadero. La revelación a los humildes nos desafía a desapegarnos de la vanidad, del orgullo y de la necesidad de reconocimiento, y a cultivar un corazón disponible, sencillo y abierto, capaz de recibir la acción del Espíritu y vivir según la voluntad de Dios, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean. La verdadera felicidad se basa en la seguridad de la salvación y en la confianza en la acción de Dios, y no en los logros visibles ni en la fama. Porque el reino se construye sobre la humildad, la obediencia y la entrega. Y cada acto realizado con fe y amor se convierte en instrumento de transformación y bendición, trascendiendo el tiempo y las circunstancias. Jesús nos recuerda que los pequeños son grandes ante Dios, porque poseen humildad, fe y apertura.
Y que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia del Espíritu. En vivir con sencillez y gratitud. Y en permitir que Dios actúe en nosotros y a través de nosotros. Para manifestar su reino. La autoridad del discípulo se mide por la capacidad de servir. Y no por la fuerza. Por la notoriedad o el poder humano. Porque la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad al Padre. En la obediencia al Espíritu y en la entrega total al servicio de la salvación y la verdad. La alegría de los discípulos refleja la gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad consiste en saber que estamos en comunión con Él. Y que somos parte de un plan eterno que trasciende todo reconocimiento humano. Y nos da paz, esperanza y confianza. Incluso en medio de dificultades y pruebas. La misión de los discípulos nos enseña que no estamos llamados a actuar con nuestra propia fuerza, sino a dejarnos guiar por el Espíritu, confiando en que todo lo que hacemos conforme a la voluntad de Dios tiene un valor eterno, y que la alegría de servir no depende de la visibilidad de los resultados, sino de la certeza de ser instrumentos de la gracia y del amor divino, capaces de transformar vidas y corazones. Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad no se mide por la eficacia ni por el reconocimiento humano, sino por la comunión con el Padre. Y que toda acción realizada en obediencia al Espíritu, por humilde que parezca, tiene un valor infinito. Porque Dios ve lo que el mundo no ve. Y su obra trasciende el tiempo y las circunstancias. La revelación de los misterios a los pequeños y sencillos. Nos enseña a confiar en la sabiduría divina, que muchas veces contradice la lógica humana. Y que aquellos que se abren con humildad y fe reciben la guía del Espíritu, mientras los orgullosos permanecen ciegos a la verdad, incapaces de comprender los caminos del reino, y de experimentar la verdadera alegría que solo Dios da. La autoridad del discípulo se ejerce en la humildad y el servicio. Y Jesús nos recuerda que la grandeza se mide por la capacidad de entregar nuestra vida a la obra del Padre, permitiendo que el Espíritu actúe en nosotros y a través de nosotros, transformando nuestros corazones y llevando consuelo, paz y salvación a quienes nos rodean. La alegría de los discípulos refleja la gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús eleva esta alegría a un plano superior, mostrando que la verdadera felicidad no depende de los logros humanos, sino del reconocimiento de que somos partícipes de un plan eterno, que trasciende tiempo, espacio y circunstancias, y nos permite vivir con paz, esperanza y confianza. Jesús nos enseña que la verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia de Dios, y que los humildes y sencillos son los que reciben la revelación, porque poseen corazones abiertos y disponibles para la acción del Espíritu, mientras los orgullosos se cierran a la verdad y permanecen atrapados en la lógica y el juicio humano, incapaces de experimentar la alegría del reino. La verdadera autoridad y grandeza del discípulo se manifiestan en la fidelidad y el servicio, y no en la notoriedad o la fuerza. Porque todo poder que no se ejerce con humildad y obediencia carece de valor. Y la misión cristiana se cumple plenamente solo cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestras acciones. Y somos instrumentos de la gracia divina. La alegría de los discípulos nos enseña que la felicidad verdadera no depende de la visibilidad de nuestros éxitos, sino de la certeza de que nuestra vida está en las manos de Dios, y de que cada acto de obediencia y entrega
Aunque pequeño, tiene un valor eterno. Y forma parte del plan divino que busca transformar corazones, llevar salvación y manifestar la gloria del Padre. Jesús nos desafía a vivir con sencillez, humildad y apertura, para acoger la acción del Espíritu en nuestra vida, y para que nuestra existencia sea un testimonio auténtico de la gracia de Dios, llevando la paz, la verdad y la salvación a quienes nos rodean, y mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y la entrega desinteresada. La verdadera alegría se encuentra en la comunión con Dios y en la certeza de ser parte de su plan eterno, y no en los elogios, logros o reconocimiento humano. Porque solo la acción del Espíritu nos permite experimentar la paz, la esperanza y la satisfacción duradera que transforma nuestra vida, y nos capacita para cumplir nuestra misión con amor, entrega y fidelidad. La revelación de los misterios a los humildes nos enseña a confiar en la sabiduría divina, que muchas veces supera nuestra comprensión, y que quienes poseen un corazón sencillo y disponible reciben la guía del Espíritu, mientras los soberbios permanecen cerrados a la verdad, incapaces de percibir la grandeza del reino y la alegría que viene de la comunión con Dios. La autoridad del discípulo se ejerce a través del servicio y la fidelidad. Y Jesús nos recuerda que la grandeza verdadera se mide por la capacidad de entregar nuestra vida al reino, permitiendo que el Espíritu transforme nuestros corazones y nuestras acciones, y llevando bendición, consuelo y salvación a los demás, en lugar de buscar poder o reconocimiento humano. La alegría de los discípulos es fruto de la participación en la obra de Dios. Pero Jesús nos muestra que la verdadera felicidad consiste en vivir con la certeza de que somos parte del plan del Padre, que trasciende todo lo visible, y nos da paz, confianza y esperanza, incluso en medio de dificultades, rechazos o incomprensiones. Jesús nos invita a centrar nuestra atención en lo esencial, que es la relación con el Padre y la obediencia al Espíritu, y no en los logros humanos o la notoriedad. Porque solo en la fidelidad y la humildad encontramos sentido verdadero, alegría profunda y la capacidad de cumplir nuestra misión con amor y entrega. La revelación a los humildes y sencillos nos enseña a desapegarnos del orgullo y la vanidad, y a cultivar un corazón abierto, disponible y sencillo, capaz de recibir la acción del Espíritu, y de vivir según la voluntad de Dios, transformando nuestra existencia y la de quienes nos rodean, y manifestando la gloria del reino en la tierra. La verdadera felicidad se encuentra en la comunión con Dios, en la obediencia a su voluntad y en la certeza de que somos parte de un plan eterno, y no en los elogios, éxitos o reconocimiento humano. Porque lo que Dios hace trasciende lo visible y lo efímero, y nos permite vivir con paz, alegría y esperanza duraderas. Jesús nos recuerda que los pequeños y humildes son grandes ante Dios, porque poseen fe, confianza y apertura para acoger la acción del Espíritu, mientras los soberbios y autosuficientes se cierran a la verdad, y permanecen ciegos ante los caminos del reino, incapaces de experimentar la verdadera alegría y satisfacción que surge de la comunión con el Padre. La autoridad del discípulo se mide por su capacidad de servir y entregar su vida al reino, y no por el poder, el prestigio o el reconocimiento. Porque la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la obediencia y la fidelidad. Y cada acto realizado conforme al Espíritu se convierte en instrumento de transformación y salvación, tanto para nosotros como para quienes nos rodean.
La alegría de los discípulos refleja la gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad consiste en saber que estamos en comunión con Él y que nuestra vida forma parte de un plan eterno que trasciende todo reconocimiento humano, dándonos paz, esperanza y confianza. Aún en medio de las dificultades, los rechazos o las pruebas. La alegría que experimentan los discípulos al ver que los demonios se someten a su autoridad nos enseña que el verdadero poder espiritual no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra comunión con Dios y de la entrega total al Espíritu. Porque todo lo que hacemos desde la humildad y obediencia se convierte en instrumento de su obra y nos permite experimentar la verdadera satisfacción que trasciende lo material, lo visible y lo efímero. Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por logros ni éxitos visibles, sino por la capacidad de servir con amor y humildad, y por dejar que el Espíritu actúe en nuestras vidas y en la de los demás, transformando corazones y trayendo la paz, la esperanza y la alegría que solo Dios puede dar, y que no dependen de la aprobación humana ni de la notoriedad. La revelación a los humildes nos enseña que los pequeños, los sencillos y los confiados son los receptores de los misterios del reino, porque poseen corazones abiertos y disponibles, mientras quienes confían en su sabiduría, fuerza o estatus permanecen cerrados a la verdad, incapaces de comprender la profundidad de la obra de Dios y de experimentar la alegría que surge de la comunión con Él, que supera toda lógica humana. La autoridad del discípulo se manifiesta en la fidelidad al Padre, en la obediencia al Espíritu y en la entrega desinteresada a la misión. Y Jesús nos recuerda que todo poder sin humildad y sin servicio carece de valor. Porque la verdadera grandeza se encuentra en el corazón que sirve, perdona, enseña y guía con amor. Y no en la fuerza, el prestigio o la fama. La alegría de los discípulos refleja su gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad consiste en saber que nuestra vida está inscrita en el cielo, y que somos parte de un plan eterno que trasciende tiempo, espacio y circunstancias, llenando nuestro corazón de paz, confianza y esperanza. Aún en medio de dificultades, sufrimientos o rechazos. La verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia del Espíritu y en confiar en que Él nos guía en cada paso, aunque no entendamos los caminos, y que los humildes y sencillos reciben la revelación y la fuerza necesarias para cumplir su misión, mientras los orgullosos se cierran a la verdad y permanecen ciegos ante el reino. La autoridad espiritual del discípulo se mide por la capacidad de servir y entregar su vida al reino, y no por la notoriedad, el poder o el reconocimiento humano. Porque el verdadero poder se manifiesta en la humildad, la obediencia y la fidelidad. Y todo acto realizado conforme al Espíritu se convierte en instrumento de transformación y salvación, tanto para uno mismo como para quienes nos rodean. La alegría de los discípulos refleja su participación en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad se encuentra en la certeza de que estamos en comunión con Él, y que nuestra vida forma parte de un plan eterno que trasciende todo reconocimiento humano, dándonos paz, confianza y esperanza duradera. Aún en medio de dificultades, pruebas o incomprensiones. Jesús nos invita a centrar nuestra atención en lo esencial, que es la relación con Dios y la obediencia al Espíritu, y no en logros,
elogios o notoriedad. Porque solo en la fidelidad, la humildad y la entrega desinteresada encontramos sentido verdadero, alegría profunda y capacidad de cumplir nuestra misión con amor y devoción. La revelación a los humildes nos enseña a desapegarnos del orgullo, la vanidad y el deseo de reconocimiento, y a cultivar un corazón abierto y disponible, capaz de recibir la acción del Espíritu y vivir según la voluntad de Dios, transformando nuestra vida y la de quienes nos rodean, y manifestando la gloria del reino en lo cotidiano. La verdadera felicidad se basa en la comunión con Dios, la obediencia a su voluntad y la certeza de ser parte de un plan eterno, y no en elogios, éxitos o reconocimiento humano. Porque la acción del Espíritu trasciende lo visible y efímero, y nos permite vivir con paz, alegría y esperanza duraderas. Jesús nos recuerda que los pequeños y humildes son grandes ante Dios, porque poseen fe, confianza y apertura al Espíritu, mientras los soberbios permanecen cerrados a la verdad, y no pueden percibir la grandeza del reino ni experimentar la alegría que surge de la comunión con el Padre, que supera toda lógica humana. La autoridad del discípulo se manifiesta en su servicio, entrega y fidelidad al reino, y no en poder, prestigio o reconocimiento. Porque la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la obediencia y la fidelidad. Y cada acto realizado conforme al Espíritu es un instrumento de transformación y salvación para todos. La alegría de los discípulos es fruto de su participación en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la felicidad verdadera consiste en saber que estamos en comunión con Él, y que nuestra vida forma parte de un plan eterno que trasciende todo reconocimiento humano, brindándonos paz, confianza y esperanza, aún en medio de pruebas y dificultades. Jesús nos invita a vivir con humildad, sencillez y apertura, para acoger la acción del Espíritu en nuestra vida, y para que nuestra existencia sea un testimonio auténtico de la gracia de Dios, llevando paz, verdad y salvación a quienes nos rodean, y mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado, la fidelidad y la obediencia. La alegría que surge de la misión nos enseña que la verdadera satisfacción no depende de resultados visibles ni de elogios humanos, sino de la certeza de servir al Padre, de vivir en comunión con el Espíritu y de dejar que la gracia transforme nuestra vida y la de quienes nos rodean, mostrando que todo acto de obediencia tiene un valor eterno. Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza se mide por la fidelidad, el servicio y la humildad, y no por la notoriedad, el poder o los logros humanos. Porque el reino de Dios se edifica en corazones abiertos, disponibles y obedientes. Y todo acto conforme al Espíritu se convierte en instrumento de transformación y bendición. La alegría de los discípulos refleja gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad surge de la certeza de estar en comunión con Él, y de que nuestra vida forma parte de un plan eterno, que trasciende todo reconocimiento humano, brindando paz, esperanza y confianza, aún en medio de dificultades y pruebas. La verdadera sabiduría consiste en reconocer nuestra dependencia del Espíritu, y en vivir según la voluntad de Dios. Porque quienes confían en su propio poder permanecen ciegos, mientras los humildes reciben revelación, fuerza y guía, experimentando la alegría y la paz que solo Dios puede dar.
La experiencia de los discípulos al regresar con alegría nos recuerda que la verdadera misión no se cumple por la fuerza ni por la habilidad humana, sino por la obediencia al Espíritu, que transforma nuestros actos ordinarios en instrumentos de salvación y bendición, llenando de sentido y profundidad cada acción de servicio, aun cuando parezca pequeña o invisible para los demás. Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no se mide por los resultados tangibles, sino por la certeza de cumplir la voluntad del Padre, y por la capacidad de vivir en comunión constante con Él, experimentando la paz, la alegría y la plenitud que solo la gracia divina puede otorgar, independientemente de las dificultades o la incomprensión humana. La revelación de los misterios a los humildes nos invita a cultivar un corazón sencillo, abierto y disponible, que se deje guiar por la acción del Espíritu, confiando en que la sabiduría de Dios supera cualquier lógica humana, y que quienes se abren con humildad reciben la comprensión, la fuerza y la alegría necesarias para cumplir su misión. La verdadera autoridad espiritual no se manifiesta en la fuerza o el prestigio, sino en la fidelidad al servicio, en la capacidad de entregar nuestra vida al reino, y en dejar que el Espíritu transforme nuestros corazones y nuestras acciones, para que cada obra sea un instrumento de bendición, transformación y salvación. La alegría de los discípulos refleja la gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos muestra que la verdadera felicidad consiste en reconocer nuestra dependencia del Espíritu y en vivir con la certeza de que formamos parte de un plan eterno que trasciende tiempo, espacio y circunstancias, llenando nuestro corazón de paz, esperanza y confianza. Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, en la sencillez y en la obediencia, y no en la notoriedad, el poder o los logros humanos. Porque los pequeños y sencillos son los que reciben la revelación y los misterios del reino, mientras los orgullosos permanecen ciegos y cerrados a la verdad. La autoridad del discípulo se manifiesta a través del servicio desinteresado, la fidelidad y la entrega a la voluntad del Padre, permitiendo que la acción del Espíritu transforme cada obra en instrumento de salvación, y que nuestra vida sea testimonio auténtico del amor, la verdad y la gracia de Dios, aun cuando los resultados no sean visibles para los demás. La verdadera alegría no depende de elogios ni logros humanos, sino de la certeza de cumplir la misión que Dios nos ha encomendado, de la comunión constante con el Espíritu y de la convicción de que nuestra vida, entregada al servicio, tiene valor eterno, transformando corazones, trayendo paz y revelando la gloria del reino. La revelación a los humildes nos enseña a cultivar la sencillez, la disponibilidad y la confianza en Dios, para que el Espíritu actúe plenamente en nuestras vidas, y para que nuestra existencia sea un reflejo de la gracia, la verdad y la misericordia divina, permitiendo que otros experimenten la salvación y la transformación que solo Él puede dar. La autoridad del discípulo no se mide por la fuerza, el prestigio ni la fama, sino por la fidelidad, la obediencia y el servicio. Porque todo acto realizado conforme al Espíritu se convierte en instrumento de bendición, transformación y salvación, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. La alegría de los discípulos al ver los resultados de su misión refleja la gratitud por ser parte de la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad consiste en vivir con la certeza
De que nuestra vida está en comunión con Él. Y que formamos parte de un plan eterno. Que trasciende todo reconocimiento humano. Llenando nuestro corazón de paz, confianza y esperanza. Jesús nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad, la sencillez y la entrega al servicio. Mientras los orgullosos y autosuficientes permanecen ciegos ante la acción del Espíritu, incapaces de percibir la grandeza del reino y la alegría que surge de la comunión con Dios, que trasciende toda lógica humana. La autoridad espiritual se ejerce en el servicio, la fidelidad y la obediencia, permitiendo que el Espíritu transforme nuestros corazones y nuestras acciones, y haciendo de nuestra vida un instrumento de transformación, paz, verdad y salvación, para nosotros y para quienes nos rodean, reflejando la gloria del reino. La verdadera alegría surge de la certeza de cumplir la voluntad del Padre, de vivir en comunión con Él y de dejar que el Espíritu transforme nuestras vidas, demostrando que toda acción realizada en humildad y obediencia tiene un valor eterno y puede ser instrumento de transformación, esperanza y salvación para otros. Jesús nos invita a vivir con sencillez, humildad y apertura, para recibir la acción del Espíritu y permitir que nuestra existencia sea un testimonio de la gracia divina, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio desinteresado, la fidelidad y la obediencia al Padre, y no en el poder, la fama o el reconocimiento humano. La alegría de los discípulos refleja su gratitud por participar en la obra de Dios. Pero Jesús nos recuerda que la verdadera felicidad consiste en vivir con la certeza de estar en comunión con Él, y de saber que nuestra vida forma parte de un plan eterno, que trasciende toda lógica humana, llenando nuestro corazón de paz, esperanza y confianza duradera. La revelación de los misterios a los humildes nos enseña que quienes confían en Dios y se abren al Espíritu reciben comprensión, fuerza y alegría, mientras quienes se apoyan en su propio poder permanecen ciegos, incapaces de percibir la grandeza del reino y la verdadera felicidad que proviene de la comunión con el Padre, que sobrepasa todo entendimiento. La autoridad del discípulo se manifiesta en la humildad, la obediencia y el servicio desinteresado, permitiendo que la acción del Espíritu transforme nuestras vidas y obras en instrumentos de bendición y salvación, para nosotros y para quienes nos rodean, demostrando que la verdadera grandeza se encuentra en el reino de Dios. La alegría de los discípulos es fruto de la participación en la obra de Dios. Pero Jesús nos enseña que la verdadera felicidad no depende de elogios, logros o notoriedad, sino de la certeza de cumplir la voluntad del Padre, de vivir en comunión con Él y de dejar que el Espíritu transforme nuestra vida y la de los demás, manifestando la gloria del reino. Finalmente, Jesús nos invita a vivir con humildad, sencillez y apertura, permitiendo que el Espíritu guíe nuestra vida, transformando cada obra en instrumento de salvación, paz y verdad, y mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la fidelidad, el servicio desinteresado y la obediencia al Padre. Mientras participamos activamente en la manifestación del reino en la tierra. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones.
para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.